primero y verso 1, y leeremos unos 3-4 versos de este pasaje al inicio de esta escritura que nos es de mucha inspiración. Y dice: hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y su hacienda era de 7,000 ovejas y 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas, y muchísima servidumbre. Y esto es lo que más me interesa. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. Este tipo sí que había conquistado. Se había puesto por cabeza y no por cola. Estaba encima y no debajo. Iba siempre adelante y nunca atrás. Siempre proclamando victoria, aunque tuvo sus momentos y tuvo sus dificultades. Vamos a hacer una palabra de oración. Padre Dios, te damos gracias esta linda tarde por la oportunidad que nos das de compartir esta conferencia. Oramos en el nombre poderoso de Jesús para que tú nos hables a través de tu bendita palabra. Señor, que ésta sea revelada para instruir y edificar nuestras vidas, de tal manera que después de escucharla no podamos ser las mismas personas. Señor, empodéranos, transfórmanos, impúlsanos, catapúltanos hacia el destino que tú tienes para nosotros. Muchas gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Tenga la bondad de sentarse, por favor. Pueden ocupar sus lugares. Cuando nosotros leemos estos versos preciosos que son encabezados por la expresión hubo un hombre llamado Job, aquel individuo dio a conocer su nombre, conocía estos rasgos de carácter que el mismo Dios, cuando Satanás llegó a acusarlo, le dijo: has considerado a mi siervo Job intachable, temeroso de Dios y apartado del mal. Note usted que fue el mismo Dios el que dio esa expresión descriptiva de la vida de Job, no fue sin ningún hombre. Además, el nombre de Job se hizo el más grande de todos los hijos del oriente. El día de ayer hablamos de la importancia de los modelos y establecimos algunas características que todo modelo debe de tener. Pero hoy vamos a hablar del fundamento de un modelo que conquista. En otras palabras, hablaremos de la formación del carácter de un hombre o una mujer de Dios. Permítame introducirme al tema explicándole que carácter y temperamento no son la misma cosa. Todos nosotros nacemos con un temperamento predeterminado. Cuando fuimos concebidos en el vientre de nuestra madre y engendrados por nuestro padre, hubo una aportación de 23 cromosomas de parte del papá y 23 cromosomas de parte de la mamá. Esto es parte del ADN que define el desarrollo físico, el tono de la voz, el color del cabello, el color de los ojos, la estatura, la forma de hablar, la manera de reaccionar ante circunstancias, si se es emocional o si se es más retraído, o si se es sanguíneo, o si se es colérico, o si se es visual, o si se es táctil o auditivo. Esto se define a través de la genética, es decir, el temperamento nos hace ser como nuestros padres. Pero cuando hablamos de carácter, estamos hablando de los fundamentos y los principios que tienen que ser aprendidos. Algunas personas se les llama líderes innatos, es decir, se les dice que nacieron así. Y es porque tienen ciertas cualidades de carácter que les fueron implantadas desde su niñez, que los hacen sobresalir del promedio, del medio común o del común denominador que mueve las razas.
Es por ello que nosotros todos acá en Nicaragua conocemos a don Rubén Darío, ¿no es cierto? Que por cierto hoy tuvimos la oportunidad, llevé al pastor, llevé al apóstol al museo, porque siendo que yo nunca había ido, tuvo que venir un extranjero para llevarlo. Y lo llevé a que conociera, no a Rubén Darío, sino al museo. Y ahora ya tuvo el primer reclamo porque su esposa le dijo: ¿y por qué a mí no me has llevado? Y yo le dije: es que usted debería haber respondido: es que me llevaron. Bendito sea el nombre del Señor. Este poeta, conocido intelectual, se labró un carácter que lo dio a conocer en el mundo entero. Hay ciertos fundamentos que nosotros como siervos de Dios debemos labrar en nuestra vida, y una de ellas es el carácter. Suelo decir que el carácter se fundamenta sobre dos piernas. La primera son los principios, como la integridad, la honestidad, la rectitud, la santidad. Esos principios nunca cambian, no son negociables. Pero la otra pierna del carácter son los valores, y los valores están vinculados y relacionados con los hábitos que yo desarrollo en la vida y con las costumbres que yo creo. Es por eso que dice la Escritura: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. En ese capítulo del Proverbio 22 está hablando de la administración financiera, de la administración de los recursos, y enseñarle principios de integridad al niño para que sea correcto en todos sus manejos, en todas sus relaciones, en todas sus circunstancias. Alguien dijo que lo que bien se aprende nunca se olvida. Y lo primero que tenemos que aprender para formar un buen carácter es la integridad. La integridad es un rasgo de nuestro carácter que regula nuestra conducta. Es por eso que a veces mencionamos el nombre de cierta persona o de cierta familia, y lo primero que sale a relucir es cómo se conducen. Esos son buenas personas, son hospedadores, son atentos, son educados. De algunos otros desafortunadamente no se dice así, se dice: esos son ladrones. Cuidado con esos porque te estafan. De ahora en adelante, de aquí para adelante más bien dicho, ahora ya tengo un concepto muy bueno de los nicaragüenses. Cuando me pregunten: ¿y los nicaragüenses qué?, les voy a decir: comen gallo pinto. Son buenas personas, son atentos, lo llevan a uno a comer a buenos restaurantes, se aseguran de que uno coma bastante aunque ellos no coman nada. Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesús para siempre. Pero la integridad, que es un rasgo del carácter que regula nuestra conducta, nos enseña una forma determinada de conducirnos en la vida, la forma en que hacemos las cosas. Una persona que tiene integridad es una persona que está formando carácter. En este tema, el concepto de integridad es una calidad de carácter que a menudo es muy difícil de encontrar. A Latinoamérica le han llamado países tercermundistas. Yo estoy un poquito descontento con ese epíteto que nos pusieron, y no creo que sea así. Lo que pasa es que somos dirigidos por personas que no tienen carácter porque no son íntegras. Hablábamos ayer con el pastor, con el apóstol Edward, que es difícil encontrar una persona que vaya a las esferas del gobierno que busque el beneficio de los demás, porque casi todos los políticos hoy en día no tienen integridad, sino lo que están buscando es enriquecerse a costillas del pueblo. Claro está, eso no pasa aquí en Nicaragua, porque aquí son todos buenas personas, gente de carácter, gente de integridad. En la Biblia dice que en parte hablamos y en parte profetizamos. Así es que es bueno que vayamos creyendo, y es bueno que vayamos formando en las generaciones por venir individuos con integridad de carácter para que nos puedan representar más adelante. Una de las cosas que me gusta del reino de Dios sobre la tierra es que para ser establecido primero tenemos que labrar el carácter de la gente con el martillo de la palabra de Dios.
Es decir, no se trata de que alguien te ponga las manos y haga una oración y ya cambiaste. Por eso fue que Pablo dijo: de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Y una versión más antigua dice: las cosas viejas están pasando y he aquí todas están siendo hechas nuevas. Esa vida nueva es un estilo de vida que tiene que ser aprendido. Y la forma de ser aprendido es por la imitación, en base a las personas que modelan los principios. Fue por ello que quise ayer hablar al liderazgo sobre la importancia del modelaje cristiano, porque los modelos establecen parámetros. Según los modelos, así serán los demás. Son como un prototipo. Es decir, si así son los primeros, por eso es que Jesús dijo que Él vino a hacerse hijo de Dios en carne para morir, resucitar y llevar muchos hermanos a la gloria. Murió uno, el unigénito, y resucitó el primogénito, el primero de una nueva generación. De eso se trata el reino, de formar gente de carácter que nos lleve y nos dirija con integridad, que viene de una raíz latina que significa entero. Sugiere la totalidad de la persona. No hay doblez de ánimo. Santiago nos dice: el hombre de doble ánimo. Hay otra versión que dice: el hombre de dos almas. Eso significa una persona que vive inconstante, sin balance, y que puede caer fácilmente en la hipocresía, es decir, fingir que es una cosa cuando es otra. Ahí no hay integridad. Es como aquellos que fingen que adoran a su suegra. Deberían de ser sinceros y decir que la quieren. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que un amigo llegó con el arquitecto, le dijo: quiero que me haga una casa redonda. Oiga, digo, pero ¿qué tipo de pedido me hace usted? Nunca me han pedido tal cosa. Quiero que me haga una casa redonda y que no tenga rincones. Y le preguntó el arquitecto: ¿y por qué usted me hace esta petición? Dijo: porque un día mi suegra me dijo que cuando sea más grande, aunque sea en un rinconcito, va a vivir conmigo. Así es que quiero una casa sin rincones. No vaya a creer que tengo algún problema con las suegras, que a mí mi suegra me quiere tanto que me dice mijo y a mi esposa le dice nuera. Así es que por ahí va la cosa. La integridad sugiere entonces la totalidad de una persona. Así como hablamos de un número entero, podemos hablar de una persona entera que no tiene divididas sus lealtades. Una persona íntegra estará comprometida con el reino de Dios, con los principios y con los valores que éste señala en la palabra del Señor. Una persona de integridad será aquella que busca primeramente, note usted el superlativo, primeramente, el reino de los cielos, para que todo lo demás venga por añadidura. Regularmente una de las cosas que más cuesta arrancar de las personas es el andar buscando las añadiduras para enseñarle que si se establece y se busca el reino, las añadiduras vendrán: la comida, el vestido, las riquezas, los autos, las casas. Dios quiere prosperarnos y Dios quiere bendecirnos, pero Él quiere nuestra lealtad, Él quiere nuestra fidelidad. Por eso en 2 de Timoteo capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto enseña a hombres fieles, leales, y que sean idóneos también para enseñar a otros. Si nosotros necesitamos o queremos ver resultados de conquista en nuestro futuro, tenemos que ocuparnos de desarrollar la integridad como un estilo de vida. Porque una persona de integridad vive correctamente, no está dividida, no es diferente en circunstancias diferentes. Su sí es sí y su no es no. El libro de los Salmos lo dice de otra manera. Él dice: aunque tenga que jurar en contra suya, no por eso miente. Una persona de integridad habla con verdad, habla en la realidad del espíritu de la revelación. No importa si vaya en contra de su vida, porque
lo que le interesa a él es levantar los principios y los valores del reino y no sus preferencias personales ni sus propios beneficios, sino una persona del reino es tan íntegra que así como desea el bienestar para su propia vida, también busca el bienestar de los demás. Esa es una característica del reino. Integridad es que los demás tengan lo mismo que yo puedo tener. Me gusta la manera de pensar del apóstol Edwin. Él dice: estoy interesado en que mi gente en la iglesia prospere, se levante, tenga lo suyo, tenga lo propio, pueda salir adelante, pueda realizar su sueño. Eso es integridad, porque no estoy dividido entre las riquezas terrenales y las personas, sino que mi enfoque es el reino de Dios, y si ustedes son bendecidos, yo soy bendecido. Una persona de integridad es la misma persona en público y es la misma persona en privado. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. En el Sermón del Monte, en el capítulo 5 y verso 8 del libro de Mateo, el Señor dijo: bienaventurados son los de limpio corazón. La integridad está vinculada con la actitud del corazón, que habla del alma. No hay doblez de ánimo, no hay inconstancia. La persona íntegra es definida, es correcta, está determinada, es leal, es fiel y asume su responsabilidad y toma el compromiso, no solamente porque hay beneficios, sino porque ha entregado su corazón al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso Pablo fue un hombre tan íntegro que llegó a decir: ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que murió y se entregó por mí. Caramba, hermano. Cuando nosotros ponemos el estandarte de la integridad en nuestra vida, nuestra actitud siempre será clara. Habrá pureza moral, habrá transparencia, no habrán cosas que esconder. Primer libro de Reyes, capítulo 9, verso 4. Dios instruye a Salomón y le dice: anda en integridad del corazón y en equidad. Dios está interesado en que nosotros caminemos con rectitud y con integridad, que seamos ecuánimes, que seamos balanceados, que seamos gente madura. David declara en Primera de Crónicas, capítulo 29, verso 17, y para ese tiempo David ya era un hombre rico, y dice la Escritura: yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Una persona recta es una persona íntegra, una persona correcta es una persona íntegra. Tenemos que ser íntegros en nuestra manera de pensar, tenemos que ser íntegros en nuestros sentimientos. Por eso Salomón dijo: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. El doblez de ánimo y la falta de integridad nace de los pensamientos y de los corazones que han sido dañados. Por eso es que en algunas versiones dice: sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos. Una de las mejores maneras de alcanzar integridad es recordar lo que dice el capítulo 4, verso 8 del libro de Filipenses. Si Multimedia me hace favor de ponerlo en pantalla, le voy a agradecer. Creo que es Carlos el que está por allá, ¿verdad? Ya me lo controlé, que es el técnico de por acá en varias cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensa. Todas estas características, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo que tiene virtud alguna y lo que es digno de alabanza, está vinculado con la integridad. Y dice el apóstol en su consejo: en esto pensar. Una de las formas y la mejor forma de aprender un nuevo estilo de vida es renovar el espíritu de nuestra mente. Romanos capítulo 12, verso 2, por favor. O pongamos desde el 1. Cuando Pablo hace una rogativa y dice: así que, hermanos,
os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es decir, tiene que haber un sacrificio con entendimiento. No se trata de sacrificarse para sufrir, sino sacrificarse para renovar la mente. Miremos lo que dice el verso 2 para que tenga un poquito más claro el concepto. No os conforméis. La palabra conforméis en el griego es la palabra morfe. No se hagan a la forma de este siglo, de este sistema. En este sistema, Jesús lo dijo en otras palabras y declaró: dentro de las naciones de la tierra los reyes se enseñorean de las gentes, pero entre ustedes no será así, sino el que quiera ser el más grande será vuestro servidor. Así es que todos los que quieran ser grandes digan amén. Amén. ¿Cuál es la mejor manera de demostrar que se es grande? Servir. Luego dice: sino transformaos. ¿Qué produce la transformación? La provoca la renovación del entendimiento. En otras palabras, la integridad se va a manifestar en nuestro carácter en la medida que renovemos nuestra mente, que cambiemos nuestra manera de pensar. A mí me gusta decir que en el mundo se usa a la gente para obtener el dinero, pero en la iglesia y en el reino utilizamos el dinero para alcanzar a las almas. Esa es una óptica correcta. Dice: renovaos en el vuestro entendimiento. Otra versión dice: en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Todo lo que Dios tiene es bueno, agradable y perfecto. Puede ser que a nosotros en un momento dado no nos guste, pero sigue siendo bueno, agradable y perfecto. Dicen amén. El libro de Proverbios dice en el capítulo 10 y versículo número 9: el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. La integridad te da la confianza de la seguridad de que Dios es tu protector, de que Él es el que guarda y vela tus pasos, que Él no dejará que tu pie tropiece en piedra, porque tú has decidido habitar a la sombra del Altísimo y has decidido vivir al abrigo del Omnipotente. Entonces vas a andar confiado y no tendrás temor de recibir malas noticias, porque sabrás que Dios está contigo. La integridad paga muy buenos réditos, la integridad paga muy buenos dividendos. Pero las personas que no son íntegras, que son sinvergüenzas, que son descuidadas, que son traicioneras, que son tramposas, que son ladrones, que son etcétera, 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 añádale todos los epítetos negativos que usted pueda pensar, tarde o temprano serán quebrantados en sus caminos. Dice la Escritura: el que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Una persona de integridad tendrá una buena reputación. No tendrá temor de ser expuesta o descubierta, porque la integridad le brinda un camino seguro a través de la vida. ¿Cuál es el legado más grande que usted le puede dejar a sus descendientes? Un buen nombre. ¿Después de cuántos cientos o miles de años seguimos hablando de la integridad de Job? Un hombre temeroso de Dios, un hombre apartado del mal, un hombre sin mancha alguna. Y vuelvo a repetir, Dios fue el que lo llamó de esa manera. Un último beneficio de la integridad lo encontramos en Proverbios capítulo 11, versículo 3. ¿Se da usted cuenta que paga muy bien ser íntegro? La persona que no es íntegra pelea por sus propias fuerzas. La persona que es íntegra y edifica un carácter correcto, Dios pelea por ella.
Es por ello que Proverbios 11:13 dice, y me gusta cómo dice la versión que tengo acá: la integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. Bendito sea Él. 11:3, perdón, no 13. Ahí está. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. ¿Quiénes son las personas corruptas? Son las personas que no son correctas. Y las personas que no son correctas no solo son las que hacen lo malo, sino son las que saben hacer lo bueno y no lo hacen. La Biblia a eso lo llama pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca y deja de ser una persona íntegra. Lo segundo, además de la integridad que encontramos en la vida de Job, fue su prosperidad. Job es una figura apostólica en el Antiguo Testamento, y como segundo elemento en su vida encontramos la prosperidad. Dice que él tenía 7 hijos y 3 hijas. Tenía muchos ganados, tenía muchos criados, porque en aquel entonces la prosperidad y la abundancia se representaba por familias numerosas. Hoy han cambiado las cosas. Las personas hoy en día tienen 1 o 2 hijos. Yo todavía soy un poquito chapado más a la antigua, porque me lancé a la barca de la vida y le dije a mi esposa: quiero 12. Pero cuando íbamos por 5, dijo: de aquí en adelante está solo. Y ya pues dije yo, pues ni modo. ¿Qué hago yo solo con mis 23 cromosomas? Solos no sirven para nada, pero acompañados de los de la señora hacemos un ejército de conquistadores. Es decir, mis queridos hermanos, mientras más hijos tengamos, más prosperidad necesitaremos. Ahora es curioso que todos los bienes de Job estaban vinculados con el trabajo duro. Tenía yuntas de bueyes, tenía arados, tenía tierras, tenía criados. Porque el individuo que quiere prosperar tiene que trabajar. Es decir, la abundancia y la prosperidad no llega por sí sola, no es algo que se da nada más. Los empresarios de éxito, los cristianos que llegan a hacer logros en la vida y que se convierten en referentes de vida para otras personas, no llegaron ahí como producto de la casualidad, no alcanzaron el éxito porque se les cruzó en el camino, sino trabajaron duro y se esforzaron para poder llegar a donde están ahora. Dile al vecino: si quieres ser importante y próspero, tienes que trabajar. La Escritura dice: el que no trabaje, que tampoco coma. ¿A cuánto les gusta comer? ¿A cuánto les gusta trabajar? ¿Estarían balanceados esos amenes, apóstoles? Vamos a decir que sí, ¿verdad? Ahora, ¿por qué el libro de Job empieza con integridad y sigue con prosperidad? Porque la integridad va a ser seguida por la prosperidad cuando somos correctos, porque de esa manera facilitamos el camino para que Dios nos bendiga. Ayer le explicaba que bendición es estar ubicado en un lugar desde el cual yo puedo alcanzar todas las dádivas que Dios tiene para mi vida. Cuando yo soy una persona íntegra, yo facilito el camino para que las cosas que Dios preparó para mí lleguen a mis manos y las pueda disfrutar. Hay una paradoja en los últimos versos del capítulo 5 del libro de Eclesiastés y los primeros versos del capítulo 6. No lo vamos a leer, nada más lo voy a mencionar, pero si quiere anotar ahí, creo que los últimos versos son como el verso 13, 14 del capítulo 5 y los últimos primeros 2 o 3 versos del capítulo 6. En el primer caso se dice del hombre al cual Dios le permite tener riquezas, lo prospera, lo abunda, pero no le da la facultad de disfrutarlo. Otros lo disfrutan.
Yo recuerdo que cuando era niño, no hace mucho tiempo de eso, por cierto, a la par de la casa vivía un señor que tenía mucho dinero, pero el individuo era tacaño. Yo no sé, recuerdo que él se llamaba Don Doroteo Gutiérrez, hasta con el nombre que lo pusieron, saber si lo querían sus papás. Es como cuando el apóstol Gumersindo se presenta, Gumersindo González, pero ya me perdonó Dios porque mi papá no me quería. Y entonces este Don Doroteo Gutiérrez era un individuo tan tacaño, que no se comía un banano para no tirar la cáscara. Así como hoy. Tenía unos hábitos, pero nefastos en el tipo. Y un día el individuo se murió y unas personas que ni de su familia eran se quedaron con toda la plata. Empezaron a viajar, empezaron a disfrutar, empezaron a abrir negocios y empezaron a gastarse toda la plata de Don Doroteo. Ahí se cumplió la expresión del libro de Eclesiastés. Gente a la cual Dios le permite tener, pero no le da la facultad de disfrutarlo. Otros lo hacen. Pero la segunda metáfora que presenta Salomón ahí es la que dice: hay hombres a los cuales Dios les permite tener abundancia, pero también les permite disfrutar de ella. Yo vengo a declararles que ustedes son una congregación próspera, son una congregación bendecida. Vengo a declarar que ustedes disfrutarán de la vida, que tendrán muchos bienes, tendrán larga vida, que sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos y todos los descendientes que vengan después serán bendecidos, serán prosperados, vivirán victoriosos, estarán en las manos de Dios, no tendrán temor de malas noticias y todo lo que ustedes hagan prosperará. En el verso 9 del capítulo 1 dice, del libro de Job: y respondió Satanás al Señor: ¿acaso teme Jehová Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene, por todos lados? Y has bendecido el trabajo de sus manos, y sus posesiones han aumentado en la tierra. ¿Por qué la integridad de Job abrió la puerta para que Dios lo prosperara? Porque Dios pudo bendecir el trabajo de sus manos, pudo hacer que sus posesiones se multiplicaran, porque el tipo tenía un carácter de integridad y se conducía correctamente delante de Dios. Nos enseña este pasaje también que nuestras vidas necesitan la protección de Dios. Ser próspero no es solamente tener bienes y tener abundancia. Ser próspero es ser protegido por Dios, es ser guardado por su poderosa mano. Satanás dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has puesto un vallado alrededor y por eso no lo puedo tocar? Y hoy en día hay algunas cosas que a mí me incomodan un poquito en los dogmas que maneja la iglesia. Creo, apóstol, que tenemos que renovar nuestra cristología, es decir, la forma en que vemos a Cristo. Tenemos también que revisar lo que creemos aparte acerca de la neumatología, o sea, el estudio de la persona del Espíritu Santo. Pero también tenemos que revisar muy cuidadosamente nuestra demoniología. La demoniología es la ciencia que estudia el carácter y las proyecciones de las obras de las tinieblas. Pero hoy en día muchas personas, se va la corriente eléctrica y dice: Satanás, suelta la canilla, suelta el breaker, suelta el flipón, suelta el paso de la energía en el nombre de Jesús. El diablo está buscando su gorra por allá, por donde la dejó perdida, muy lejos de acá, y acá lo estamos culpando de todo. Las cosas no salen bien. Diablo mentiroso. Hace unas semanas atrás, como un mes y medio atrás, yo tenía que estar en un congreso en New Jersey, y 2 o 3 días antes del congreso tuve un problema físico, un problema médico, y fui al médico, me trató y me dijo: el problema no es serio, pero necesito tenerlo en observación
24 a 48 horas. Entonces dije yo, ¿qué haré? Entonces le dije a mi esposa, porque yo no podía hablar muy bien por el problema físico, ya que lo tenía en el cielo de la boca, me habían hecho una pequeña cirugía. Y le dije a mi esposa llamar al pastor y decirle que pospongamos la actividad para otra fecha, o le mando uno de los pastores, que en la iglesia tenemos buenos predicadores, apóstoles. Allá en la iglesia, cuando llego, me reportan almas convertidas, me reposan ingresos financieros aumentados. Me dan ganas de mantenerme solo afuera y ya no regresar, porque solo buenos reportes me dan cuando regreso. Pero regreso porque no sea que un día me digan, usted ya no es el pastor aquí. Así es que de vez en cuando paso por allá. Y entonces el pastor respondió y dijo, no, dijo, si el apóstol Víctor, nuestro padre, no puede venir, posponemos la actividad. Ahorita anunciamos a todos que no hay actividad hasta fecha futura. Y entonces por ahí una hermanita puso en el Facebook, hay que hay hermanitos que no piensan lo que escriben, y puso, reprendemos al diablo que impidió que el apóstol Víctor viniera. A mí me dieron ganas de contestarle, pero preferí, me abstuve, porque yo no creo que fue el diablo el que me detuvo. Por alguna razón Dios lo desmintió. Yo le comentaba el día de ayer al apóstol que yo creo que tiene que haber un cambio en la perspectiva en la que tratamos a los demonios después de la cruz, que como él lidió con ellos antes de la cruz. Por ejemplo, en San Juan capítulo 10 y verso 10 dice: el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, ¿quién es el ladrón? Usualmente decimos el diablo, mentiroso. Si usted lee la exégesis del pasaje, es decir, la interpretación completa sin sacar el texto del contexto, los ladrones fueron los pastores de Israel que no le enseñaron la verdad de Dios a Israel y le robaron la bendición. ¿De dónde saca eso? Lea el capítulo 33 del libro de Ezequiel. Ahí lo confirma, 33, 34. Lo confirma la palabra. Por décadas escuché decir: el diablo vino a matar, robar y destruir. Y cuando analizamos cuidadosamente la parábola del buen pastor, el diablo es el lobo. El diablo no roba nada, porque tenemos una protección de parte de Dios. Si Job, que no tenía el Espíritu Santo, que no tenía la sangre de Cristo, que no tenía las promesas de la palabra y que no tenía el conocimiento y no tenía la revelación que nosotros ahora tenemos, tenía una valla de protección a su alrededor, ¿usted cree que nosotros vamos a estar al desamparo? Necesitamos la protección de Dios. Dios dijo en Malaquías 3:11: por vosotros reprenderé al devorador, para que no destruya los frutos del suelo, ni vuestra vida en los campos será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Pero ese era el resultante de la integridad del pueblo de Dios para ser próspero. Porque ¿cuál es el fundamento de la integridad y la prosperidad en el pueblo de Dios? Traigan los diezmos al alfolí. ¿Sabe cuál es el porcentaje que en Estados Unidos el pueblo de Dios diezma a Dios? 3.8%. Y si nos venimos a Latinoamérica, nos vamos como al 1.5%. A mí me gusta estudiar estadísticas, y ya ve que allá en Gringolandia estadísticas son para todo. Y es bueno, porque eso nos permite como tener un termómetro de las circunstancias. Y decimos: no, es que estoy atravesando un momento terrible de escasez, los negocios no me salen bien, hay que ayunar, hermano, hay que reprender al diablo. No. Lo que tiene que hacer es analizarse usted mismo. Agarre su libro de cheques, agarre su presupuesto, si es que lo tiene, empiece a analizar en dónde están sus finanzas, porque donde están sus finanzas, ahí está su corazón. Allá en la iglesia a mí siempre me gusta ser el diezmador y ofrendadero número 1 de todos. Y ya por estas fechas yo ando preguntando a contabilidad cómo voy, cuánto me falta para ser el primero. Porque a mí no me gusta perder.
Y yo soy un espíritu ganador. A veces mi esposa me dice, déjame ganar aunque sea una vez. Le digo, mi vida, tú eres más que vencedora. Pero muchas veces las adversidades que nos llegan, la falta de logros, que es falta de conquista, la falta de resultados, no es porque el diablo ni sus demonios nos estén estorbando, sino porque nosotros no estamos siendo íntegros y estamos quebrantando principios bíblicos. Ha habido una discusión tremenda. ¿Los diezmos son del Antiguo Testamento o son del Nuevo Testamento? De los dos. ¿Ah? Los diezmos existen antes que la ley. Y la primera vez que se mencionan los diezmos como tal es en Génesis capítulo 14, cuando Abraham fue a pelear contra Kedorlaomer y los 5 reyes confederados que se habían llevado a su sobrino. Y dice la escritura que le entregó a Melquisedec los diezmos de todo. Así que, querido hermano, si usted quiere conquistar finanzas el año entrante, vale la pena que antes de que termine este año se ponga al día con Dios. Yo no sé cuáles son los desafíos financieros que nosotros tenemos delante de Dios, pero cada uno de nosotros debe de proponerse obedecer la voz del Espíritu Santo. En el año 2017 Dios me dijo, quiero que me des todos tus ingresos del año. Yo ni pensé ni siquiera de qué iba a vivir, simplemente obedecí. Y por ahí por septiembre pregunté a contabilidad, ¿cómo voy con mis diezmos y mis ofrendas? Déjeme decirle esto más, que además de lo que diezmo y ofrendo en la iglesia en Dallas, yo le diezmo y le ofrendo a mi esposa. Es decir, yo cada año por lo menos doy del 30 al 40% de mis ingresos al reino de Dios. ¿Por qué? Porque yo quiero que Dios proteja mi vida, que Dios me haga prosperar, que Dios tenga la brecha abierta y que no haya nada que le pueda impedir hacer conmigo lo que Él quiere. Es por eso que tengo muchos años que yo no oro por dinero, apóstol. Yo no pierdo el tiempo pidiéndole a Dios, Señor, el pago del coche, si me lo vas a dar, que sea pago. Señor, que el pago de la casa, si me vas a dar una casa, que la pague por lo menos en 5 o 6 años. No me voy a meter una hipoteca de 30 años para dejarle la deuda al anticristo. ¿No es cierto que eso era lo que querían de la iglesia? Ya endeúdese, decían, pida prestado, haga lo que quiera, porque ya Cristo viene. Y hasta el día de hoy somos unos ancianos bien amolados, endeudados, empobrecidos. Otra cosa que nos decían es, sálgase de la universidad, ¿para qué quiere ir ahí? Le van a llenar la mente de leninismo, de marxismo, lo van a hacer un izquierdista, lo van a confundir, lo van a perturbar, lo van a sacar del evangelio. Y lo que hicieron fue una generación de ignorantes, de tontos, de fracasados y gente que nunca puede salir adelante porque no se encaminaron al propósito de Dios. ¿Quiere usted prosperar? ¿Conquistar prosperidad en el año entrante? ¿Quiere salir de donde está? Hay gente tan conformista que dice mejor una gotita segura que no un montón con incertidumbre. Hay un viejo refrán que dice, el que no arriesga no gana. Hay desafíos en la vida, por supuesto. La pregunta es, ¿podrá Dios bendecir a los infieles? La respuesta es no. El verso 10 de Job dice que Job fue bendecido de tal manera, tan abundantemente. Porque si queremos ser prósperos, debemos empezar con integridad para tener protección y así seremos bendecidos. Es decir, las bendiciones se van a activar en la medida de nuestra integridad, a través de nuestra prosperidad, y Dios nos va a bendecir y nos va a proteger. Levante su manita y diga, a mí el diablo no me puede tocar. Mire, yo ya eliminé de mi vocabulario y de mis predicaciones el estar reprendiendo al diablo.
Vamos a hacer guerra espiritual. Mire, yo conozco gente que se ha pasado años regando aceite, echando sal, reprendiendo demonios y nunca saben de dónde están. ¿Qué pues? Por respeto no les digo nada, pero ¿qué pues? Pienso, ¿qué le pasa a este? Está pataleando, está gritando y tiene 20 años en el mismo lugar y con la misma gente. Es más, menos de los que tenía antes, porque ya asustó a los demás, se le fue. Todo lo que no es efectivo ni productivo hay que arrancarlo, hay que sacarlo. Y ahora reconozca que si no ha prosperado y no ha avanzado en la vida es porque no ha sido íntegro. Si no ha visto la bendición de Dios respaldando sus acciones es porque no ha sido íntegro. Reconozca que la culpa es suya y deje ya de estarle echando la culpa al diablo, porque el diablo se parece al Chavo del 8 y dice: solo yo, solo yo, solo yo. ¿Conocen por aquí el Chavo del 8, no? Bien adoctrinados que nos dejó ese Señor, ¿verdad? Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesús. Voltéese a su vecino y dígale: sonríe, porque no es contigo, es para que se lo cuentes a tu vecino. Integridad, prosperidad, bendición, protección. Lo siguiente que necesitamos es santidad. Una persona de carácter es una persona que vive en santidad. Santidad no es una expresión de culto. Santidad no es una forma de vestir, aunque debemos vestir con decoro. Santidad es un estilo de vida. Santidad no tiene que ver con religiosidad ni con obedecer normas religiosas de culto, ni tener expresiones de misticismo en nuestra vida. ¿Ha visto usted esas personas que andan con la Biblia todo el tiempo debajo del brazo como que fuera desodorante, pero que nunca la leen? Son místicos. ¿Ha visto usted esas personas que en la sala de la casa tienen abierto el Salmo 91? Pero nunca estudian la palabra y nunca la Biblia. ¿Usted cree que el Salmo 91 abierto en la sala los va a proteger? Estos vivos que tienen la Biblia abierta, detrás de la puerta tienen el manojo de diablos. Y no he ido por la casa de ustedes. Pero por si alguno todavía tuviera sus ajitos, mejor úselos para los frijoles, para el gallo pinto. Le van a hacer más provecho en el gallo pinto o en un buen pescadito al mojo de ajo. Caramba, qué pescado más sabroso el que nos comimos hoy, apóstol. Wow, era una profecía que nos fue dada ayer. Y yo le añadí la palabra de sabiduría, porque le dije al apóstol: ya es hora que nos vayamos al pescado. Ese pescado está saltando entre las olas esperando que lo agarre para que me lo coma. Y se cumplió. Este principio de santidad dice que Job tenía 7 hijos y 3 hijas, y que cada uno de ellos hacía fiesta o convivio para su cumpleaños. Yo no sé por qué, ojalá que aquí no, pero hay unos movimientos religiosos que prohíben celebrar cumpleaños. Entonces habría que quitar esa parte del libro de Job, porque dice que ellos hacían celebración. Y Job era un hombre justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Dios no está apartado de que sus hijos se diviertan, de que tengan un buen tiempo, que vayan de vacaciones, que disfruten de la vida. Yo le comentaba hoy al apóstol Edward que para mí vacaciones es quedarme en mi casa. Me paso todo el año de nación en nación, de aeropuerto en aeropuerto, de hotel en hotel y de iglesia en iglesia. Gracias por llevarme a pasear unas visitas por ahí, para ver, me va a ver Managua a ver esos árboles tremendos. No había visto yo esos árboles tremendos que son iluminados y crecieron de un día para otro, ¿no es cierto? Eso solo se ve en Nicaragua, hermano. Árboles que crecen y dan luz. ¿Quién dijo que ustedes no tienen cosas innovadoras que ofrecerle al mundo? Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesús.
Pero en las celebraciones, seguramente por la cultura en la que vivían, en alguna ocasión a los hijos se les pasaban las copas, porque dice que bebían vino. Y Job dijo: no sea que mis hijos hayan blasfemado a Dios. Entonces, ¿qué hacía él para mantener la santidad? Tenía un balance. Le daba libertad a sus hijos para celebrar y ser felices, y no les impedía un legalismo y un estereotipo religioso extremo que le ha hecho daño a muchas generaciones hoy en día en el evangelio, sino que les daba libertad. Y yo creo que nosotros debemos darle libertad a nuestros hijos en la medida que van creciendo, pero debemos estorbarles el pecado. Y todos mis hijos son adultos. La más pequeña tiene 25. Pero cuando llegan las 10, 11 de la noche no están en casa, yo estoy llamando: ¿dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué estás haciendo? Ya venite a la casa. Y si yo no los llamo, mi esposa me dice: llámalos. Y los hombres tenemos dos opciones en la casa: mandar o ser felices. Yo ya escogí la segunda. Así es que usted dirá, apóstol lindo, ¿quién manda en su casa? Bendito sea el nombre poderoso del Señor Jesús. ¿Por qué hago eso? Porque quiero estorbarles el pecado. Y además no puedo dormir tranquilo hasta que no están todos en casa, porque somos responsables los padres de los hijos. Es por eso que cuando llegaban los días del banquete, verso 5, Job enviaba por ellos y los santificaba. ¿Cómo se los santificaba? Levantándose temprano, ofrecía holocaustos conforme al número de ellos, porque Job decía: quizá mis hijos hayan pecado y hayan maldecido a Dios en sus corazones. Y dice: y así hacía Job siempre. Una vez terminado el ciclo de las celebraciones y los banquetes, Job se aseguraba de que sus hijos se santificaran. Todos nosotros, y voy a ir cerrando el tema, desde el momento en que fuimos alcanzados por Dios, somos santos, ¿no es cierto? Porque fuimos sellados con el Espíritu Santo. De manera que el que recibe a Cristo hoy no es más santo que el que lo recibió hace 20 años. Pero el que lo recibió hace 20 años debe de ser más consagrado. Debe de estar más dedicado y debe de tener un culto con mayor entendimiento de lo que serle a Dios, porque ha tenido 20 años para aprender. Es decir, ha tenido la oportunidad no solo de ser santo, sino de santificarse. El proceso de la santificación, el hecho de ser santo, es un acto. Dice Efesios capítulo 1, verso 13 en adelante: habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído que estéis sellados, recibimos el adelanto, las arras, el Espíritu Santo. Somos santos porque somos de Cristo. Pero de ahí para adelante la labor nuestra es santificarnos, consagrarnos, tener una vida piadosa, tener una vida devota. Bendito sea el nombre del Señor Jesús para siempre. Allá en Texas usamos botas, somos cowboys. Yo nací guatemalteco, pero ahora soy tejano. Y me gusta ponerme botas porque primera vez de Víctor 3:5 dice: las almas devotas se van al cielo. Es decir, una persona de carácter es íntegra, es próspera, tiene la protección de Dios, está bendecida. Una persona de carácter es santa, y una persona de carácter se santifica. Job se aseguraba muy de mañana, y termino diciendo: una persona de carácter tiene la protección de Dios, seguridad. ¿No has hecho una valla alrededor de él, de su casa
y de todo lo que tiene. Por todos lados has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. En otras palabras, al tipo le iba bien, hermano. Así como a muchos de ustedes, díganme, va a ir bien. Si este 2017 fue bueno, el 18 será mejor. Yo no sé qué Dios tiene para mi vida el año entrante, pero sé que tiene cosas buenas. Un día alguien me preguntó y me dijo: Apóstol Víctor, ¿cuál es el mejor sermón que ha predicado? Le dije: el que voy a predicar el domingo. Porque si digo lo que ya pasó es lo mejor, me estoy atando al pasado. Y yo quiero un futuro que vaya de gloria en gloria, como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que un día sea perfecto. El diablo quiso tocar a Job, pero Dios se lo impidió. La pregunta es: ¿podía ver Job el vallado que estaba a su alrededor? No lo podía ver, pero sabía que estaba. ¿Podían ver los israelitas la sangre que estaba en el dintel en la parte de afuera de la casa? No lo podían ver, porque la sangre estaba afuera, ellos estaban dentro, pero sabían que estaba ahí. Pero lo importante no es lo que ellos miraban, sino lo que Dios miraba en ellos. ¿Mira Dios integridad en tu vida? ¿Mira Dios prosperidad en tu vida? ¿Mira Dios consagración en tu vida? ¿Mira Dios dedicación, santidad? ¿Qué es lo que mira Dios? ¿Acaso no dice el libro de Timoteo: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor? En otras palabras, ¿podemos nosotros ver la sangre de Cristo que nos protege? La respuesta es no. Ahora, ¿nos podrá pasar a nosotros lo que le pasó a Job? ¿Creen los estudiosos que cuando a Job le sobrevino la desdicha de perder sus hijos, sus bienes, sus ganados y su salud, en un solo día tenía 70 años? La pregunta es: ¿nos podrá suceder a nosotros eso? ¿Cuántos creen que sí nos podría suceder? Gracias. ¿Cuántos creen que no nos podría suceder? Bueno, siempre hay en todos lados como la India María, media aquí, media allá. Los dios creen, no se sabe. No creen, tampoco se sabe. Yo sé que algunos se lo hacen como que dicen: no sabe por dónde me va a salir el toro. Pero yo creo que no nos puede suceder lo que le sucedió a Job. Primero, porque Job no tenía un abogado como nosotros tenemos. Primera de Juan capítulo 2 verso 1 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo, el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros pecados, sino también por lo de todo el mundo. Los argumentos de Satanás no tienen ningún valor, porque hay un abogado que vive para interceder por nosotros. La segunda razón por la cual yo creo que no nos puede pasar lo que le pasó a Job es que Job no tenía el Espíritu Santo, y nosotros sí. La iglesia tiene el Espíritu Santo como nunca nadie antes lo ha tenido. A los profetas veterotestamentarios el Espíritu Santo los visitaba, y nosotros habita. Somos morada del Espíritu Santo. La tercera razón es porque Job no tenía el pacto que nosotros tenemos. Nosotros vivimos bajo el nuevo pacto. Estamos protegidos por mejores promesas. El punto es que dice el capítulo 42 y el verso 10 que el Señor restauró el bienestar de Job. Si bien es cierto
Yo no creo que nos puedan pasar las mismas cosas que le pasaron a Job por las razones ya expuestas. Pueden haber vicisitudes en la vida. Cuando me refiero a que no nos pueden pasar las cosas que le pasaron a Job, es decir, el que propició los males de Job, ¿quién fue? El diablo, el acusador. Pero ahora ya no hay acusador porque es un enemigo vencido. Está derrotado. Fue crucificado y exhibido a pública vergüenza en la cruz del Calvario. Dice la Escritura en Filipenses 2:15: y exhibiendo a principados y potestades, los clavó juntamente con él en la cruz. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, dice Hebreos 2:14, él también participó de lo mismo, para derrotar al que tenía el imperio de la muerte, esa saber al diablo. Diga: el diablo está vencido, el diablo está derrotado, el diablo no tiene nada conmigo, el diablo no me puede tocar, el diablo no me puede alcanzar, porque hay una sangre, porque hay un abogado, porque tengo el Espíritu Santo, porque hay promesas de un nuevo pacto, de tal manera que soy más que vencedor. Habrá vicisitudes, sí, por malas decisiones, por circunstancias adversas, por lo que sea o lo que suceda a nuestro alrededor. Pueden haber muchas razones por las cuales vengan los males, pero dice la Escritura: y Jehová y Dios, verso 10, capítulo 42, restauró el bienestar de Job. Y dice más adelante que después de eso Job vivió 140 años. La respuesta es: ¿cómo se triunfa en la vida? Con integridad, con prosperidad, con bendición, con protección, con santidad, con trabajo duro. Pero realmente la forma de hacer las cosas en la vida es con la vida misma. Todos los que hoy estamos felizmente casados, ¿cuántos aquí tienen más de 30 años de casados? ¿Más de 20? ¿Más de 15? ¿Más de 10? ¿Más de 5? Obviamente habemos algunos que ya tenemos unas cuantas décadas de casados y ya no estamos en la misma postura que cuando empezamos hace 30, 40 años, ¿no es cierto? Si hemos aprovechado la vida, vamos a tener una vida mejor que cuando empezamos. A mí me gusta declarar que yo ni voy a terminar viejo, ni chocho, ni amargado. El año pasado, cuando estaba visitando nuestras iglesias en el África, tuve un arrebato espiritual y me vi en una congregación. Yo estaba en el mundo espiritual y me miré sentado y empecé viendo desde los zapatos. Como siempre me gusta tener los zapatos bien limpios. Estaban los zapatos bien limpios, el pantalón con la raya, con la línea bien hechecita, el saco bien compuesto, la camisa en su lugar. Pero cuando llegué al rostro yo estaba arrugado y las manos estaban arrugadas y tenía el pelo blanco. Y me dijo Dios: así será el fin de tus días. Llegarás a Él lleno de días, vigoroso y sirviéndole. Entonces yo sé que no me puedo morir todavía, porque ya estoy muy jovencito. Estoy lejos de las canas, estoy lejos de las arrugas, estoy lejos de la vejez, porque cada quien es tan viejo como se siente. Y yo no sé cómo usted se siente, pero hoy en día hay jóvenes que ni a los 18 llegan y solo tos y calambres son. ¿No es cierto? ¿No es cierto? Sí, es cierto. Dice mi esposa: es que ahora ya no los hacen como los modelos antiguos que los hacían de metal, dice. Hoy son de fibra, de vidrio y de plástico. Con mi esposa somos modelo de los 50. ¿Usted de qué modelo es, pastor? 60, 60 y algo. Bueno, que serán unos 8, 9, 10 añitos que me lleven, ¿no es cierto? Yo estoy allá al final de los 50 y algo. Sí, del algo.
Le voy a dar un consejo. ¿Cuántos están casados? Nunca se le vaya a ocurrir decirle a su esposa que está bien. Siga el consejo de la doctrina de Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él dijo: mi esposa es entrada en años y yo soy viejo. Así que las mujeres entran en años y los hombres nos hacemos viejos. Además, las mujeres tienen 3 edades: la que dicen, la que aparentan y la que realmente tienen. Y yo sé que aquí en Nicaragua no, ¿verdad? Aquí es nada más la que tiene. Bendito sea el nombre del Señor. Y dice el verso 12: y el Señor, capítulo 42, verso 12, bendijo los últimos días de Job más que los primeros, y tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Si usted se da cuenta y compara con los primeros versos del capítulo 1, eso es el doble. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Luego da el nombre de ellas. Y en toda la tierra no se encontraban mujeres tan hermosas como las hijas de Job, y su padre les dio herencia entre sus hermanos. Job fue tan próspero, hermano, que aún a las mujeres les dio herencia. Bueno, en aquella cultura y en aquel tiempo se nos acostumbró. Termino diciendo: una generación que conquista va a romper patrones, va a romper modelos de vida, va a romper paradigmas. Al principio quizás nos van a ver raros, como locos. A mí me han llamado de lo que usted quiera, de lo que usted se entiende: falso profeta, anticristo, hijo del diablo, serpiente antigua, el gran dragón. ¿Qué no me han dicho? El otro día me sacaron en una página web con Joel Austin, con Marcos Witt, con Marcos Barrientos, los hombres herejes y no sé qué. Y me dijo uno de los hermanos, y me dice: llama al abogado, pues llama al abogado. No, le dije: no, déjala así. ¿Qué hago? Digo: no hagas nada. Es propaganda gratis. No tengo tiempo de andar peleando con la gente, más ahora con la facilidad de acceso que hay a los medios, y cada quien escoge escribir lo que quiere, ¿no es cierto? Yo no soy muy asiduo del Facebook. Yo entro ahí cuando voy a escribir algo, porque regularmente no se encuentran cosas buenas ahí, ¿no es cierto? Aquí tomándome una coca, a mí qué me importa, disfrútala. O subimos unas fotos de las langostas que me comí ayer, para que digan los envidiosos: miren, ¿a dónde va a predicar? Ahí en la playa, disfrutando, donde la vida es más sabrosa. Dios nos quiere bendecidos. Dios quiere que estemos bien. Dicen los estudiosos que cuando le vinieron los conflictos a Job tenía 70 años. Y después de eso vivió otros 140 y duplicó lo que tenía. Podríamos decir entonces que hay que aprovechar las experiencias del pasado, aunque estas sean de fracaso, para prosperar en la vida y salir adelante. ¿Cuántos han tenido fracasos? Los empresarios, antes de tener el triunfo, enfrentan muchos fracasos, ¿no es cierto? Pero necesitamos nosotros entender que los fracasos son oportunidades de llegar a la victoria. Vamos a ponerlos de pie en esta linda tarde. Voy a